El coronavirus está acelerando procesos sociales y económicos y la digitalización es uno de ellos. Quien esté preparado podrá subir al tren digital y afrontar con éxito la cuarta revolución industrial. Quedarán en el andén aquellos estados que sigan pensando en analógico. La irrupción de la pandemia supuso el cierre de los colegios, las clases pasaron a impartirse en casa y los padres se convirtieron en profesores porque la gran mayoría de los países demostró no estar preparado para una educación digital. Hace ya mes y medio comenzó el curso escolar con clases presenciales en Alemania y a pesar de los temores, la mayoría de los centros educativos ha funcionado hasta el momento con relativa normalidad. El miedo a los exámenes sigue siendo la tónica y no al virus. En la primera ola de principios de año, las escuelas de 190 países cerraron sus puertas porque se carecía de conceptos para adaptar las clases a la COVID-19. En septiembre la educación ha vuelto a las aulas en muchos países, pero en gran parte de Sudamérica, de África y de Asia siguen cerradas y esto deja a cientos de millones de escolares con escasas posibilidades de aprendizaje. El acceso a Internet es la clave para acceder a clases en tiempos de pandemia y la digitalización, por tanto, la nueva brecha que se ha abierto en la educación. Un hecho que tendrá consecuencias para la generación del coronavirus. En las áreas rurales o en los barrios más vulnerables de América Latina falta la conectividad y las clases online son prácticamente imposibles, pero hay comunidades en Colombia, por ejemplo, que han ingeniado estrategias para continuar con el año escolar. El agua potable no existe en Pueblo Viejo, un municipio al norte de Colombia, y la conexión eléctrica es inestable. Lo poco que podría aquí demostrar la presencia estatal son los colegios rurales, espacios de educación formal donde niños como Stephanie Niebles construyen sus sueños. Colombia es uno de los países más desiguales de Latinoamérica y los colegios rurales son la única esperanza para miles de niños de mejorar sus condiciones de vida. Ayudar a reducir esa pobreza, esa desigualdad, porque cuando una persona se educa, cuando una persona adquiere conocimientos, le mejora la calidad de vida a esa persona y a su entorno familiar. La pandemia obligó a cerrar los colegios rurales. Después de semanas en confinamiento, la maestra Ana Marriaga visita sus aulas de clases. No es como cuando llego a mi salón y espero a mis niños. Ya, lo espera uno con alegría, con entusiasmo, ya que yo laboro en la jornada de la mañana. Entonces lo espero con una sonrisa, con un abrazo. La mayoría de los niños, como son niños pequeños, seño, y el abrazo, el beso. Al estar hoy en este salón solo, me da un poquito de nostalgia. En el municipio son pocos los que tienen internet en su hogar, por lo que los docentes decidieron hacer guías de curso y entregarlas a los padres. Por eso fue que nos tocó adaptar guías fáciles, flexibles, entendibles al padre de familia o a la persona que le está guiando en la casa y que el niño pueda trabajar. Entonces, por eso fue que nos tocó replantear todo, porque el módulo está, pero como para que esté el docente ahí. Los profesores realizaron estas guías porque en los colegios rurales los estudiantes no tienen libros de cátedra y los textos son fundamentales para que los niños sigan aprendiendo. El compromiso que tenemos con cada niño, porque la idea es que aunque estemos a distancia, el niño aprenda. Pero muchos padres no podían venir al colegio a recoger el material, por lo que decidieron encargarse también de la distribución de las guías. La estrategia del mensajero pedagógico. Una persona o un grupo de personas conocedoras de la región, de sus municipios, de su zona, se encargan de llevar las guías, los talleres, los trabajos que se están desarrollando a cada una de las casas de los alumnos. De este modo, niños que no cuentan con internet o una computadora en su casa pueden continuar con su proceso de aprendizaje sin tener que salir de su hogar ni generar gastos adicionales para sus padres. Hay que estudiar mucho porque una persona que estudia puede llegar a ser muy grande. Sofía espera que sus clases por guías le permitan superar este año escolar. Sabe que para su pueblo es fundamental que todos los niños como ella progresen.
En Ciudad de México ha surgido un movimiento estudiantil llamado Laptops con Causa. La iniciativa busca entregar tabletas a aquellos estudiantes que no pueden costearlas para que puedan continuar con sus estudios. Los beneficios deben estar acreditados, los beneficiarios, como estudiantes de secundaria o de universitarios. En tan solo unos días el proyecto ha recibido más de 1000 solicitudes y hasta la fecha ya se han donado más de 300 ordenadores. En México la educación es un derecho humano consagrado en la Constitución, pero la pandemia ha puesto en evidencia las enormes diferencias socioeconómicas que coexisten entre los mexicanos. Andrea Sosa Cabrios es periodista en México. Andrea, en primer lugar, ¿cómo reciben en estos momentos los niños y los jóvenes la educación? En México, desde marzo, están suspendidas las clases presenciales en las escuelas y los estudiantes están recibiendo clases de vía remota a través de distintos mecanismos que van desde recibir clases a través de Zoom, en el caso de escuelas privadas o de otras plataformas, a recibirlas por televisión. Como en otros países de América Latina, los estudiantes mexicanos no han podido continuar en las escuelas. Hay 165 millones de estudiantes en América Latina que no pudieron seguir con las clases presenciales y México es uno de esos países. ¿Cómo ha funcionado la digitalización de las aulas? Bueno, hay una gran diferencia entre lo que puede ser el estudiante de una escuela privada que tiene acceso a tecnologías y el estudiante de algunas zonas urbanas más pobres o de zonas rurales que no tiene acceso a esas tecnologías. Entonces, en México lo que decidió el Ministerio de Educación es que los estudiantes reciban clases por televisión y por radio. ¿Cómo es esto? Pues se tienen que sentar frente al televisor, los que tienen televisor, y escuchar lo que les enseñan. No hay una conexión con el maestro, no son programas en vivo, son algunos como documentales. Por ejemplo, hace un rato estaban pasando uno para bachillerato sobre el aparato reproductor femenino, otro sobre conciencia histórica. Entonces es una manera de solventar un poco esta ausencia de clases, pero ha tenido que ser vía remota. No todos los estudiantes tienen computadora en casa, no todos tienen internet, e incluso algunos ni siquiera tienen televisor. Entonces simplemente se está tratando de solventar de alguna manera la falta de educación presencial a través de mecanismos alternativos. ¿Qué impacto se espera que tenga esta carencia en los niños y en los jóvenes? Porque se habla ya en algunas regiones del mundo de la generación del coronavirus. Bueno, efectivamente la brecha digital que existía antes se está haciendo muy evidente ahora y la brecha social que existía antes se va a hacer más evidente después. Latinoamérica es una región muy desigual, México es un país muy desigual y eso se va a notar después en los resultados de la educación que se está recibiendo. Pero las escuelas no son únicamente un ámbito donde los estudiantes reciben educación o capacidad analítica, es decir, generan una capacidad analítica, sino que también son espacios donde muchos reciben alimentos, especialmente en zonas desfavorecidas. Son espacios donde muchos tienen un cobijo emocional. Cuando hay abuso en las casas, por ejemplo, violencia, son los maestros a veces los primeros en detectarlo. Entonces, los efectos van mucho más allá del ámbito educativo. Dada la brecha digital, lo más importante es que los niños vuelvan a las aulas. Brevemente, Andrea, ¿se ha pensado en un concepto para garantizar la salud en tiempos de pandemia? Por ahora México no va a regresar hasta que en las distintas regiones del país haya semáforo verde, que quiere decir que la propagación ya está controlada y los protocolos que se tienen contemplados son que sea un regreso escalonado, voluntario, con cubrebocas y que los niños limpien sus propios espacios de trabajo. Gracias, Andrea, desde Ciudad de México. Cuando la ciudad china de Wuhan fue confinada a principios de este año, muchos nos asombramos al ver la rapidez con la que los ciudadanos chinos, también los niños, se acostumbraron al teletrabajo o a la educación digital. Pero cuando irrumpió la pandemia en Europa entre marzo, también febrero, abril, nos dimos cuenta de las carencias de la educación en el viejo continente. Las aulas de este país, de Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea, siguen siendo analógicas y a pesar de las ingentes sumas de dinero que está invirtiendo el gobierno de Angela Merkel, es la burocracia la que frena ahora los avances tecnológicos. Los lápices tienen puntas y los libros están listos. Los escolares alemanes están de vuelta en las aulas, pero en la escuela Fritz Carlsen en Berlín no queda mucho del aprendizaje digital que se implementó durante el confinamiento.
El maestro Ryan Ploher dice que siguen existiendo muchos retos para una digitalización de las aulas. Los problemas fundamentales siguen ahí. Muchos padres desconocen la tecnología, muchos padres no disponen de Internet o de tecnología digital en casa. Pero ahora las escuelas están mucho mejor preparadas. Podemos tener nubes, servicios de mensajería y correo electrónico, todo acorde con las leyes de protección de datos. Ese no era el caso antes. La crisis del coronavirus hizo que las escuelas reconocieran lo mucho que queda por hacer. En muchas aulas, los profesores y los alumnos siguen empleando herramientas y materiales analógicos. Para cambiar eso, el gobierno alemán dispuso 5.000 millones de euros para digitalizar las aulas. Un dinero que se necesita urgentemente, opina el director adjunto al ver su equipo. Los maestros y los padres de familia están invirtiendo sus propios recursos para digitalizar la escuela. Claro que hay iniciativas estatales, pero eso siempre va acompañado de bastante burocracia. Como hemos observado con el fondo actual, al final uno tiene que asegurarse de obtener todo lo que pueda. Hasta ahora, solo uno de los más de 1.200 alumnos en esta escuela ha recibido un iPad financiado por el Estado. Los estudiantes son conscientes de la lentitud con la que avanzan las cosas y quieren ver un cambio. Hay espacio para mejorar la digitalización en la escuela, eso sin duda. No hay suficiente equipo para todos los alumnos. No fue suficiente para trabajar desde casa. No obstante, algunos alumnos piensan que ahora están mejor preparados en caso de un nuevo confinamiento. Al principio todo era nuevo para nosotros. El sistema, los ordenadores, trabajar desde casa, creo que ahora todo funcionaría mejor. Pero el salón de clases idóneo que pueda traspasarse sin esfuerzos a la habitación de cada estudiante sigue siendo una meta muy lejana. Como ven, no todo es perfecto aquí en Alemania, aunque sea un país rico, y la brecha digital va de la mano de la brecha social. Gracias por acompañarnos en este especial de coronavirus. Volvemos mañana. Hasta entonces.